Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuadra de Fútbol. Como siempre, desde Ferrol, con una camiseta que le ha regalado un servidor, Mudrik. Desde Valladolid, a orillas del Pisuerga, Baconbauer. Y un servidor mascherano desde Castellón. Chicos, hoy quiero comentaros sobre una polémica que se ha ido enfriando, pero bueno, no quería dejarla pasar. Y es, ¿qué opináis con estos fichajes que hacen algunos clubs y lo escriben con ficha de filial para saltarse el fair play financiero de la liga? Empezamos contigo, Mudrik. ¿Qué voy a opinar? Me parece mal que se mire tanto a unos y no tanto a otros, mal que parece que si lo hacen unos se le da más publicidad que si lo hacen otros. ¿Pero a quién te refieres con unos y otros? Mójate. Me mojo, pues no puede ser que hay equipos que pueden inscribir a jugadores en los filiales CES para el primer equipo, claramente, y así lo anuncian en radio, televisión y periódicos. Y después otros no les dejan ponerlos en filiales B teniendo una edad de 19 y 18 años, o fichajes multimillonarios que claramente no van a jugar en el filial y acaban jugando en el primer equipo y los ponen en el filial porque como ahí no son ligas que no hay control. Entiendo que un ejemplo que estás dando es Mastantuono. Por ejemplo. Y... O sea, ¿quieres que el Castilla tiene un presupuesto de 50 millones? Vale. Pero, ¿qué diferencia hay entre Barça, Madrid, con el resto de equipos? Cuando yo estoy harto de ver, especialmente en segunda división, que todos los clubes tienen jugadores con ficha de filial que no han jugado en su fútbol base nunca. Se les ficha para el primer equipo y desde el primer momento pertenecen al primer equipo. Y no es de ahora, que es de hace muchos años. O sea, si te pones a mirar los partidos de equipos, por ejemplo, de segunda división, de lo cual sabéis que soy un gran seguidor desde hace prácticamente 25 años, y veis que todos los años, todos los equipos, desde que se instaló el Fair Play, tienen jugadores con ficha B. Ahora se ha hecho un poquito más mediático, pero ¿qué diferencia hay realmente? ¿Y por qué el Barça no ha podido inscribir al extremo este? No me acuerdo cómo se llama. Al final sí que le han dejado, ¿eh? Sí, para esta jornada, pero no lo han inscrito con ficha de filial, me refiero, lo han inscrito con ficha de primer equipo. No, creo que... Tendría que mirarlo, pues no, ¿eh? Pero creo haber leído que al final le han dejado, pero ha sido más por tema burocracia y pelear en despachos que por buena intención de la federación. Sí, yo tiro la vista atrás, en 10-15 años, equipos de primera y segunda lo han hecho. No sé qué opinas con respecto. De todas maneras, del Barcelona no podemos hablar porque es el experto en meter fichajes fuera de plazo, hacer cosas extrañas, luego la gente se queja y da igual, ellos hacen lo que quieren. No ha sido el mejor ejemplo. No sé si recordaréis que ya cuando éramos nosotros pequeños, cuando salimos de las cuevas y dejamos de cazar de dinosaurios y demás, si os acordáis, ya había muchas veces que en categorías inferiores, en cadetes, en juveniles, se ponía gente con una ficha del cadete C para jugar con el cadete A, por decir algo, y no ocupar las plazas que tocaban. Había fair play, pero ya se hacía esa pirula desde hace mucho tiempo. Yo la recuerdo siempre. Pero porque te obligaban a escribirlo cada uno con su edad, y eso muchas veces acarreaba que cadetes que ya tenían que estar jugando por calidad y capacidad física con los juveniles no pudieran tener una ficha juvenil. Eso, para mí, un fallo de la federación. Pero no se refiere a cadete jugando con juvenil. No, claro, pero me refiero al tener cadetes, por ejemplo, cadetes AS, que por progresión tenían que estar ya con juveniles para no frenar esa progresión, el A se veía perjudicado y lo que hacían era, dábamos fichas jugadores de B para tenerlos íntegramente en el A. Ya, pero yo creo que eso es una circunstancia que a lo mejor podría ocurrir en algún club. Pero, bueno, explícalo tú, pero yo creo que te refieres más al típico jugador que es tan bueno que lo pones con ficha C, por si acaso el C tiene problemas para no descender, aunque va a estar jugando con el A, ¿no? Exactamente. Así, teniendo ficha C, podía jugar con el B, con el A, donde más se le necesitara. Sí. Si se hacía desde categorías inferiores, desde que yo recuerde, imaginad. Yo lo veo mal eso. Sí, imaginad
ahí arriba con los profesionales las pirutillas que podemos hacer. Mientras la edad, que no es, o sea, no. Legalmente no hay nada que impida que se pueda poner un jugador con ficha B o C y que sea en verdad profesional por el primer equipo, ¿no? Legalmente no, por eso lo hacen muchos equipos, de hecho. Tiene, o sea, Entonces, sí, De pues, hecho, como- es raro que te encuentres ahora mismo, que en segunda se ve mucho más que en primera, pero es muy raro que no te encuentres un equipo de segunda que al menos tenga uno o dos. Que también hay jugadores que suben del filial, bien, Sí. pero yo me hablo de jugadores fichados, que los ves como hay equipos que, por ejemplo, un equipo que este año pasado jugó el playoff de ascenso, que era Mirandés, como el fair play que tienen es el que tienen, porque hay jugadores que pillaron cedidos, creo que había uno del Bilbao, de la Real Sociedad, y tú otro ves llamándole Bilbao, que estás ganando Sí. una cantidad de afición de aquí. No pasa nada, hacemos amigos siempre. Bueno, pues creo que era del Atlético de Bilbao o de la Real Sociedad. Y directamente se le hizo ficha del Mirandés B para jugar con el primer equipo. A ver, el ejemplo, yo creo que lo he dicho, el ejemplo más claro es, esto lo sabrá mejor él, pero el jugador del Club Deportivo Castellón firma Eso. por el Rayo y se anuncia Radio Marca y se anuncia así en periódico para el primer equipo, porque se anuncia así, Sí, y sin embargo tiene la ficha no del B, sino del C. correcto. Pero incluso cuando el Castellón lo ficha de la Z, de Holanda, que estaba en el B, cuando lo fichan, ya le hacen ficha del Castellón de tercera división, el Castellón B. Pero cuando lo fichan sí que no tenían claro en ese momento. No, en las redes sociales se anuncia como Sí, jugador sí, del pero, equipo. no, pero dentro del club creo que no lo tenían claro. O sea, era una apuesta Ha de estado jugador de fútbol. 2 temporadas con ficha del filial, incluso Sí, sí. incluso el Castellón esta temporada tiene 3 en esas circunstancias con ficha del B, pero que están en el primer equipo. Bueno, hay uno que el otro día lo pusieron a jugar con el B. Bueno, pero hablemos de clubes más profesionales, estamos hablando de equipillos de medio pelo. No, pero la polémica es que han salido estos equipos porque la polémica está por Barça-Madrid cuando es una práctica que se lleva haciendo mucho tiempo. Bien, pero si legalmente no hay nada que lo impida, hasta que no cambie las leyes o las reglas, se va a seguir haciendo. ¿Y a nivel ético lo veis correcto? ¿O lo veis incorrecto? Depende de cuántos jugadores. Si es uno o dos, podría pasar. Otra cosa es que tengan una plantilla muy amplia y aún así tengan sus 25 jugadores o 30 y luego vayan añadiendo más abajo. No parece lógico. Creo recordar, voy a tirar de hemeroteca, ponerlo en comentarios, seguramente metamos la pata, pero juraría que Cambiaso, cuando lo ficharon, hace 1000 años, claro, es que fue el primer caso así No, sí. potente que recuerdo. A Cambiaso lo ficharon un jovencito y le metieron ya la ficha del B, quiero recordar, pero no sé si Sí, pero luego... eso fue por fichas, por número de fichas. No fue por fair play porque no existía. Entonces, yo lo veo poco ético en el sentido de que es una trampa legal, ¿vale? Pero de la que se aprovechan muchos equipos para saltarse el fair play. Es decir, esas fichas, o sea, ese importe de ficha no te contabiliza como dentro del fair play. Entonces, yo por ahí lo veo incorrecto. Pero también es cierto que no entiendo por qué será el despertador una polémica con Barça y Madrid, simplemente por ser eso. Hombre, porque son fichajes. O sea, tú puedes medio esconder un jugador que cobrará, voy a decir cifras totalmente La trampa es la alejadas de la misma, realidad, 20.000 pavos. Pero esconder un fichaje de 40 millones. No es lo mismo para Madrid un fichaje de 40 millones que para cerrar un fichaje de 200.000 euros. No, pero precisamente por eso... A lo mejor incluso para cerrarlo es más esfuerzo. Ya, Tener pero que pagar 40 200.000. millones. O sea, bueno, Pero me refiero a que es que estamos hablando de un club con un presupuesto que es el que supera a todos los equipos de España. Aunque creo que el tema este del argentino, no sabe dónde había leído que era más tema de nacionalizaciones. O sea, porque un argentino ocupa más puestos extracomunitarios y necesitaban o vender otro extracomunitario o a ese hacerle ficha del B. Extracomunitario tienes lo que tienes. O sea, pero un equipo como el Madrid ahora Claro, tiene muchos, ¿eh? Pero en este caso no ocupa más plazas, simplemente ocupa una plaza extracomunitaria si ese es el caso. Pero bueno, habría que verlo porque sabéis que muchos argentinos por descendencia tienen doble nacionalidad, con la española y con la italiana especialmente. Sí. No lo sé si tiene algún tipo de nacionalidad.
porque el apellido tampoco suena muy... a muy... El nombre sí, un poquito español, ¿eh? Sí, el nombre suena un poquito bueno, sí. Bueno, deberes, ya tenemos deberes para buscar. A ver si Uy, es por tema de hacer. ¿no sabes cómo se llama? ¿Quién? Mastantuono. No. ¿No? ¿Antonio? No, Franco. No, es un nombre. Se ha coreado en el Bernabéu, ¿eh? Ha sido bien recibido. Disimulo bien. Un extremo derecho. Y hablando así un poquito de fichajes y de jugadores... ¿Es una bola? pues No. no. ¿Qué opináis también sobre los clubs llorones de... A mí no me puedes hacer esto, si me lo haces me estoy quejando y estoy llorando continuamente de que sí han hablado con el jugador y tal. Y luego resulta que hacen lo mismo. Pongo un ejemplo. Athletic de Bilbao, con el caso Eraso, Athletic de Bilbao, con el caso Nico Williams. ¿Qué nos puedes decir? Vamos contigo, Mudri, que te he visto enseguida que tienes ganas de... No, porque no hace falta irse. O sea, esto es reciente, pero Sí. que yo sepa, a Íñigo Martínez se paga la cláusula y a tomar por saco. Y otros tantos. Quiero decir, y. Yuri, por ejemplo, es canterano de la Real Sociedad. Bueno, pero que lo hacen todos los equipos. Sí, pero ¿qué opináis de esta doble moral en el mismo, además, mercado veraniego? Es decir, a la par que yo estoy hablando con Eraso a espaldas de los Asuna y pago la cláusula, estoy pegando la pataleta porque supuestamente el Fútbol Club Barcelona está hablando con Nico Williams haciendo exactamente lo mismo. Entonces, esto está bien, pero esto está mal. Porque Nico Williams es la figura ahora del equipo, del club, y el otro jugador, pues, será uno más. Lo hará mejor, lo hará peor, Pero era pero... un pilar fundamental de los Asuna de los últimos años. Claro, estás jorobando a los Asuna, pero en tu equipo será un buen refuerzo, pero uno más. No es la Sí, estrella. pero él se refiere a cómo puede ser tan llorón en un fichaje y sin embargo. Sí. En un caso calcado, que... Porque nadie se mira su propio ombligo, eso se sabe. De hecho recuerdo también ya hablando en fútbol base, el Villarreal, cuando le robó un jugador del Athletic de Bilbao, que puso el grito en el cielo, cuando continuamente, pues, no sé, hay jugadores que tienen la cantera que los han traído a otros equipos. Y no digo Villarreal, me refiero a Barça, Español, equipo que sea, Real Madrid, van echando sus redes. Todos. Pero luego cuando les tocan a los suyos, a eso me refiero. ¿Qué opináis de esa versión llorona de los clubs? Tampoco es habitual que ciertos clubes le quiten jugadores. El Athletic de Bilbao tiene, por lo que sea, su filosofía, pero es que su terreno de fichaje se ha expandido mucho, porque primero una zona y se fue expandiendo poco a poco y al final te fichan... A ver, realmente la interpretación que ellos le dan es que tiene que estar formado en el País Vasco, o lo que ellos entienden como el País Vasco, porque Navarra es Navarra. Es que De hecho, hay una historia de que traen a Laporte, lo traen en edad creo que infantil, desde Francia, lo ponen a jugar en el fútbol base un añito de otro equipo, afiliado a ellos, y luego ya se lo llevan a su fútbol base. Bueno, el fichaje de Lizarazo hace 1000 años, También. creo recordar que dijeron, como esto era parte del País Vasco francés, Sí. también lo cogemos. Bueno, pero ahí tenían una lógica de lo que ellos consideran que son los vascos. Pero Navarra Pero en el caso de Laporte es que no tiene ningún tipo de vinculación. Ya. Realmente lo traen, los dejan un año, pero que ya supuestamente es el Athletic de Bilbao el que lo trae a jugar en el País Vasco. Y luego dice, no, es que como ya ha jugado en el fútbol base en el País Vasco, ya es que le dan un nombre, pero no recuerdo. No recuerdo cuál era y no me atrevo a decir tampoco su pronunciación. Ya se sabe que los bilbaínos hacen lo que quieran. Entonces, Exactamente. a partir de ahí podrán ampliar todo lo que quieran en el mercado. Bueno, pues dicho esto, dejamos un espacio para nuestros patrocinadores. Nos vemos en un momentito. ¿Cansado de pelos brócoli, bowl cut y demás estilos modernos? En Barbería Walrus estamos especializados en peinados de cuando los jugadores eran eso. Jugadores. ¿Un cardado con volumen? Adelante. ¿Un bigote bien frondoso y calva deslumbrante? Sin problema. ¿Una barba de leñador y aspecto de Sandokan? Vamos allá. Barbería Walrus. La barbería de los hombres. Y después de esta pausa publicitaria, continuamos con el tema que nos trae Mudri. ¿Qué nos traes hoy? Pues yo os iba a traer, pues, en estos momentos de actualidad, de tanta selección, tema parones, a mí yo tengo que reconocer que me matan.
pierdo un poquito la conciencia de la continuidad de este fútbol del día a día. ¿No creéis que el tema de parones habría que darle una vuelta? Que fuera un mes que se jugaran todos estos partidos. No, ahora parón. 3 jornadas, otro parón. No lo sé. ¿Qué opináis? Si te pones a parar un mes entero, no habrá luego un problema de clubes a la hora de preparar los siguientes partidos, porque claro, no se te llevan a toda la plantilla, se te llevan algunos equipos sí, pero no se te va a llevar la plantilla entera. Los demás siguen entrando en un ritmo sin quizás sus estrellas y luego la estabilización del equipo no se perdería en este caso. Yo lo pensaría más, tipo, en verano muchas veces se juegan torneos de selecciones y en Navidades que también hubiera un periodo de selecciones y a poder hacer una pretemporada. Al final sería como hacer 2 ciclos. Imaginad en vuestra mente, imaginad tipo las ligas estas sudamericanas que eran como la apertura y la clausura, pues que fuera una primera vuelta, un parón, y la segunda vuelta. Al final, el número de partidos es el mismo. Lo que yo cambio es la distribución. Porque dime tú, iniciar 3 partidos y ya parón. Ahora van a ser 3 o 4 partidos, no lo sé exactamente. En octubre, en el puente del 12, Vuelve otro parón. bueno, otro parón. Pues para eso, si al final vas a hacer los mismos parones, es los mismos partidos, pues en vez de 2 semanas para una selección, 3 semanas para un equipo y 2 semanas para una selección, que sean 3 semanas para la selección y todo lo otro corrido. No lo sé, ¿eh? A ver, Tu opinión. a mí el sistema actual de las ventanas para las selecciones no me desagrada. Pero como todo siempre, si le pegas una vueltecita es mejorable. No le he encontrado nunca sentido, no de ahora, precisamente a esta ventana que se acaba de cerrar de selecciones. A esta, porque hemos hecho la pretemporada, hemos jugado unas pocas jornadas. Antiguamente, acordaros, que la liga empezaba más tarde y esta ventana siempre ha estado ahí. Es decir, antiguamente yo recuerdo que se jugaba una jornada y a las selecciones. Y decía, esto te queda que es. Para mí, el sistema actual me gusta porque también permite a muchas selecciones probar jugadores que están en pequeños picos de forma, que a lo mejor en otros momentos de la temporada ya se han deshinchado, y puedes ver jugadores diferentes en la selección. Pero o sea, mi formato este que tú dices, Mudryk, no me termina, de un parón de Navidades, porque ahí me pararía demasiado tiempo la competición doméstica. Me das cuando toca rebatir tú. Pues de rebatir, yo he hecho. No, digo Mudryk, bueno, digo Mudryk. ¿no? Yo es que sería más pues, pensando en esos jugadores que no van a la selección, encima en Navidades podrían ir con las familias, por ejemplo. Y el agravio comparativo del que sí que va con el que no va. Uy, pero al final el jugador que no está yendo a casa está yendo con la selección. Supuestamente es de lo mejor que te puede pasar. O sea, No sé, yo creo que me gusta el sistema que está, pero sí que no le, pues yo te lo como digo, jornadas. no le encuentro sentido a este parón. Sí que a lo mejor descargaría las competiciones en general de tantos partidos, para que no fueran tantos. Porque ahora tenemos Supercopa, Liga, Copa, Champions, Europe League, Conference, selecciones. Ahora además con selecciones inventaron un nuevo torneo que fue la... ¿Cómo se llama? Jesús. Los campeonatillos de Chichirabo. La Nations League. La Nations Pero esa se juega cada 2 años, ¿no? Sí, pero siguen siendo más partidos a las competiciones. Al final, sí que creo que por un lado habría que bajar el número de partidos y por otro lado quitar algunas competiciones que no tienen. Y si no, la medida impopular. En segunda división hay poquitos jugadores que van convocados, pero la liga sigue adelante. Que era lo mismo, no estamos, mira, precisamente. No Tampoco estamos estoy muy de haciendo- acuerdo con que la segunda, o sea, con que ciertas divisiones, porque claro, vulnera un poquito el espíritu de la competición, creo yo. Bueno, hace un ratito estábamos hablando de que hay jugadores con fichas del B, del C y los suben, ¿no? Sí. Supuestamente, pues ya está. A tirar de filiales.
¿Que el Palancas le llevan 8 jugadores o no a la selección? Tira del B y del C y juegas en Sabes que el Palancas existe. El Palancas existe, pero yo Sí, hablo del De famoso hecho, Palancas. de hecho, es un equipo de un oyente. ¿Eh? La liga esta que hace en la ciudad donde estoy yo, en Castellón, hacen una liga de fútbol 7, pues ahí compiten. Es nuevo de este año o del año anterior, supongo, por 2-3 añitos, sí. 3 añitos. ¿Tantos años lleva haciendo Palancas el otro? Sí, cuando empezó ya. Mm. La Porta empezó ya con Xavi Lavanquillo. ¿Con quién empezó las Palancas? No recuerdo. Pues sería una opción. No tenéis tantos filiales, tanta cantera. Sacadlos y así podría haber un poquito más de competitividad. Es que hemos pagado muchísimos millones por estos jugadores. Bueno, pues Bueno, también habría que cambiar, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Tendrían que cambiar la normativa que te obliga a jugar con 7 jugadores con ficha del primer equipo, porque a lo mejor en algún momento un primer equipo no tiene 7 fichas. no habría ningún problema, se puede cambiar. Hay equipos que tienen tanta nacionalidad distinta que cuando llega el parón se le va prácticamente casi todo el mundo. Se quedan unos poquitos pues que de hecho son tan pocos que los ponen a jugar con el filial. Por eso decía a la inversa, se subieron desde allí. El problema es que, claro, los de abajo también jugarán y al final iremos subiendo jugadores Claro, desde el cadete, vamos. Yo que en primera división se pare lo veo bien. En segunda no. Esa es otra. Sub-21 también juega, sub-19 también juega, Claro, sub-19 también juega. Y estos equipos que tienen tanta internacionalidad en el primer equipo pueden ser porque son Yo el fútbol profesional, transatlánticos yo el fútbol, y los juveniles y amateurs, o sea, filiales, juegan en sub-21, sub-20, sub-19. El Pucela estaríamos en primera. yo sí que Claro. el fútbol profesional yo sí que mejoraría. Primera y segunda división al menos. Pues yo segunda no estoy tan convencido, porque segunda al final muchas veces consiguen un jugador más barato a sabiendas que hay ciertos partidos que no los va a jugar. A lo mejor no lo veis con los de la selección en Europa, pero si te hablo de la Copa de África, que saben muchas veces cuando hay año de Copa de África, Sí. hay muchos jugadores africanos que acaban yendo más baratos a ciertos equipos porque se sabe que en enero, Ya. de enero a marzo, van a haber jornadas que no van a poder jugar. Entonces, también es una salida para un equipo más modesto conseguir un jugador de selección. Sí, la verdad es que no había visto ese doble rasero. Sí. No lo había hilado. También es verdad que al final el equipo es de nacionalidad española en Europa. Que tú te tengas que ir, pues es tu problema. O sea, Sí, pero me refiero, no había visto ese doble rasero de cuando hay ciertas competiciones internacionales se paralizan las ligas, pero no me había parado nunca a pensar en que en la Copa de África no. Toda la vida y varios países. Sí, todavía, pero no lo había nunca entrelazado. Bueno, y el año pasado no estaba un equipo en ascenso, en posibilidad de ascenso, y se le fue el delantero, Sí, el Pichichi. Almería, Luis Suárez. eso fue el año pasado, pero ya había pasado más veces que además con Luis Suárez, creo. Pero justo el año pasado estaban ya a puntito, Pichichi de la categoría y demás, y pa. De sin nada. hecho, Y te diría más, el Español en ascenso con Bradway y se acaba quedando Bradway y consigue el ascenso. Y de hecho en el día del ascenso dice que se va, o sea, se queda, no va a la Eurocopa, que acaba ganando España. Y en el último partido del playoff o de la jornada tal, o sea, Sí, ese fue el uno, partido en ascenso, sé que él anuncia que se va por diferencias con la directiva. Mira que luego intentó comprarlo, porque sabéis que Bradway es un empresario con mucho dinero. No, Pues yo me recuerdo cuando empezó un ¿Dónde está? poquito, por hacer un poquito vintage, lo que se acuerda de este jugador. La segunda no tenía jugadores internacionales igualmente, por eso se hacía el formato y se sigue conservando. Ya sabes qué pasa. Pero un año que el Mallorca tenía un jugador que se llamaba Galca, Bueno, me acuerdo de él, pero no y pensaba que sea así, pues. fue internacional, bueno, era internacional, y Toma. empezó ese problema con Constantin Galca en el Mallorca. Igual tenía el pie para un parado. No sé quién es. Un jugador rumano. Te pilla muy jovencito, tío. Sí. Ostras, pero mucho, Tiene una pierna de escándalo. Yo creo que Los pases. igual estabas en algún testículo de tu padre aún. Bajito. Es rumano. No, es de finales de los 90, ¿no? Creo que estaba en el Mallorca, que sube a primera, allá, creo que fue el 97-98. Sí, no, ese 98 aproximadamente. Sí. Y antes de él, no sé si recordáis, antes de él o Ale Christensen, que estaba en segunda división, se hizo Clemente, se lo llevó para la selección, Sí, y estaba en segunda división. estaba en el Barça, ¿eh? No me acuerdo en qué momento, si estaba en el Barça, puede ser. Pero bueno, Clemente hacía cosas raras, ¿eh?
Te metes Dios. Sí, pero... Yo todavía me acuerdo del partido este que jugó con 7 defensas. Sin defensas. Sí, él siempre ha defendido que los puso de medios, pero a ver, Nadal y Hierro, sí, aunque los pongas de medios, son defensas. No, Hierro empezó jugando en primera Sí, división. Hierro empezó jugando delantero. Que no tenía mucho gol. Pero en aquel momento Hierro era un central más que consolidado. Y Nadal también era central. Bueno. Muy bueno. Guardiola clavó casi 10 centrocampistas en un partido. O Cositas sea, raras de estas siempre me montas. En fin. Hasta aquí el capítulo de hoy. Aceptamos cualquier tipo de propuestas. De hecho, tenemos varios temas pendientes de colaboradores, suscriptores que nos dicen querría, vamos a por ello. Podéis añadir lo que queráis. ¿Más que? Un segundito. Si no os hacemos caso es que no vale la pena. Seguro. Muri, ¿qué añadimos? ah. Pues, No olvidéis darle a la campanita y suscribiros.